PIB. El Producto Interno Bruto es el indicador macroeconómico que mide todos los productos, bienes y servicios que se han producido en un país en un determinado tiempo, generalmente un año. Oferta agregada es igual a demanda agregada. Al decir que miden todos los bienes, literalmente son todos: leche, servicio de taxi, préstamos bancarios, importaciones, entre otros. Cuando se habla del crecimiento del PIB, se dice que el Producto Interno Bruto creció cuando su porcentaje es mayor al PIB del año anterior. Este resultado debe ser mayor a cero, ya que si es menor, la economía está decreciendo. La metodología del cálculo del PIB. Fórmula de la demanda agregada. Es la forma más usada para calcular el PIB. Se concentra en calcular el nivel de consumo, C, de inversiones, I, de gasto público, GP, y las exportaciones, importaciones de un país durante un año y de formas semestrales y trimestrales. La variable del consumo, C, es la variable que mide todos los productos, bienes y servicios que los ciudadanos han comprado a los productos. Su nivel, ya sea alto o bajo, depende de los productos, precios, desempleo, el nivel de salario, tasa de impuestos, etcétera, que deben pagar a los ciudadanos al comprar, los intereses de los préstamos bancarios. La variable de inversión, I. La variable es un componente de la fórmula para calcular el Producto Interno Bruto. Se habla de inversión cuando una empresa aumenta su capital empleado para producir. Se suma el consumo al gasto. Dentro de dicha inversión se contabilizan los gastos realizados por las personas y también por las empresas que tienen como objetivo lucrar y generar rendimiento. Para esto, las empresas invierten su dinero en la adquisición de distintos insumos de diferentes usos, por ejemplo, en la compra de propiedades, de maquinarias, de equipos tecnológicos, software, vehículos, etc. Usualmente, para que una empresa o persona pueda invertir en la producción, necesita del sistema financiero como fuente de crédito, la tasa de interés y los plazos de pago para que los bancos y cooperativas de crédito pongan a sus prestamistas índices directamente la posibilidad de inversión y de consumo de los ciudadanos. La variable del gasto público mide todos los activos que el Estado ha destinado para solventar proyectos sociales, salarios públicos, gastos de inversión, compras públicas, a fin de mejorar la vida de todos sus ciudadanos. El tipo de gasto público, gasto corriente. En ellos se encuentran aquella cantidad de dinero destinada a las operaciones bancarias más básicas del Estado. Por ejemplo, gastos en salario del funcionamiento o en la prestación de determinados servicios públicos. Gasto de capital. En este gasto se encuentran aquellos destinados a la obtención de activos, tangibles e intangibles. También se añade en este punto la compra de inmovilizado para desarrollar las actividades corrientes, por ejemplo, la compra de trenes, buses o autos. Gastos de transferencia. Se trata de la cantidad monetaria, a veces en forma de capital, que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, los subsidios por desempleo son transferencias. Gasto de inversión. A diferencia del gasto de capital, se considera gasto de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. La variable exportaciones X, importaciones M. Esta variable, conocida como balanza comercial, mide la cantidad de bienes vendidos en el exterior, la cantidad de bienes comprados en el exterior. Cuando el resultado es positivo, hablamos de superávit, y cuando el resultado es negativo, hablamos de déficit. Producto Interno Per Cápita. El Banco Mundial define al PIB per cápita como el Producto Interno Bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB per cápita es un indicador económico que sirve para ver la relación entre la renta de un estado y su población. Se usa principalmente para mostrar el bienestar social de un país, y este indicador muestra algunas de las grandes desigualdades económicas, al contrario que el PIB, el cual solo muestra la economía total. Visión monetarista del PIB. Para los monetaristas, el control del dinero en circulación resulta fundamental para producir equilibrio macroeconómico, es decir, hay que procurar que los precios se encuentren debidamente regulados por el mercado, y para ello la teoría monetarista busca reducir la inflación por medio de la reducción del gasto público y subiendo impuestos y tipos de intereses. Visión keynesiana del PIB. Para los keynesianos, el principal reto del equilibrio macroeconómico radica en disminuir el desempleo,
Para ello, el keynesianismo fomenta el consumo C, aumenta el gasto público GP y reduce los tipos de intereses I. El PIB por habitante del Ecuador eran unos 1.470 dólares constantes, lo cual dice poco, excepto que éramos mucho más pobres de lo que somos ahora. Cuando el PIB por habitante, ajustado por inflación y por número de población, está en 4.170 dólares constantes. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo el país creció en el boom de los años 70, cómo se estancó en las 2 décadas posteriores, cómo crecimos luego de la dolarización, y se puede ver la burbuja desde el año 2006, cuando crecimos solo porque el buen precio del petróleo financiaba un alto gasto público. El problema es que desde el 2014, desde que empezó a caer el precio del petróleo, la economía crece más lento que la población, por lo que el PIB por habitante se contrae. Y para completar la cosa, ahora con la pandemia, la producción puede caer significativamente, con lo cual nos ubicaríamos en un nivel de PIB por habitante cercano al del año 2005. Eso significa que todo lo que pasó desde el 2006, el lindo precio del petróleo, el gastarse esa plata, todo se esfumó y no fue más que una burbuja. Muchas gracias. Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Produbanco Grupo Promérica. Hoy es jueves 23 de abril. En economía y finanzas, América Latina vive su peor crisis en los últimos 75 años. Según el FMI, el PIB de la región se reducirá 5,2% en 2020, un descenso mayor al de la economía mundial, que caerá 3%. México y Ecuador serán los países con contracciones más profundas, al bajar 6,6% y 6,3% respectivamente. En el caso ecuatoriano, la pandemia afectó a una economía que ya presentaba una recesión sin ahorro fiscal, altamente endeudada y con uno de los 10 mayores índices de riesgo país del mundo. En negocios, ante la emergencia sanitaria, el sector de servicios de la salud ha tenido que responder de forma inmediata, incrementar la infraestructura hospitalaria, contratar más personal y comprar insumos adicionales. Han incrementado los costos y han reducido el margen del sector. Aunque el Estado se ha comprometido a cubrir la atención de los pacientes de COVID, los problemas de liquidez del Estado han retrasado los pagos a hospitales y clínicas privadas, mientras los pacientes de otras afectaciones optan por la telemedicina. En CEO Panel, conozca de voz de altos ejecutivos cómo el COVID-19 ha complicado el panorama económico. Un tema importante, yo creo que será como lección de esto la preocupación en el tema de salud, en temas de protección a los empleados. Nosotros hemos tratado durante muchos años de educar en ese sentido, por el liderazgo que tenemos en seguridad ocupacional. Y yo creo que si ahora con todas estas situaciones no hay una reflexión en el tema de seguridad ocupacional, de protección a los empleados, va a ser un poco complicado, ¿no? Lo que se ve en el futuro. En sostenibilidad, el Parque Nacional de Picos de Europa registró el primer nacimiento de un quebrantahuesos desde su extinción en este territorio en 1956. Se trata de una ave que durante el último siglo ha sufrido un drástico proceso de regresión que ha conducido a su desaparición en Europa. En disrupción tecnológica, Apple y Google anunciaron una alianza histórica para frenar la expansión del COVID-19. Ambas compañías desarrollan un sistema de rastreo a través de Bluetooth, por el cual un smartphone registrará mediante un código cifrado la información de cada celular próximo a usted. La aprobación de un paquete de ayuda adicional por $500 mil millones en Estados Unidos llevó a una recuperación de los mercados. El Dow Jones subió 1,99%, el Standard & Poor's 500 2,29% y el Nasdaq 2,81%. En los commodities, el petróleo WTI cotizó en $14,12 el barril. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Produbanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.